En esta pregunta, se nos dan varios intervalos y se nos pide que determinemos si los valores dados están en el intervalo. Vamos a resolver esto gráficamente graficando cada intervalo, luego determinando si los valores están en el intervalo o no. Entonces, el primer intervalo es x es mayor o igual que 1 negativo. Observe aquí debido a la parte igual, 1 negativo está en el intervalo, así que si estamos usando puntos, haríamos un punto cerrado en 1 negativo, y luego debido a que x es mayor o igual que 1 negativo, graficamos el intervalo del infinito positivo cercano a la derecha. Ahora, a veces, en lugar de usar puntos abiertos y cerrados, algunos materiales del curso usan paréntesis redondeados o corchetes. Debido a que tenemos un punto cerrado, usamos un corchete, indicando que ese punto está incluido en el intervalo, y luego graficamos a la derecha. Dos formas de expresar el mismo intervalo. Y ahora ubiquemos nuestros valores. Tenemos x es igual a 0, que estaría aquí, que está en el intervalo, así que lo comprobamos. X es igual a 1 negativo aquí. Debido a que el punto final se incluye debido al punto cerrado o corchete, 1 negativo está en el intervalo, así que sí. X es igual a 4 negativo está aquí y no en el intervalo, por lo que no lo comprobamos. X es igual a 7 está aquí, que está en el intervalo, por lo que verificamos que x es igual a 7. X es igual a 9, el aviso también está en el intervalo. Y finalmente tenemos x es igual a 5 4 negativo, que sería negativo 1.25. Eso sería aquí, que no está en el intervalo, por lo que no verificamos que x sea igual a 5 4 negativo. Aviso para los próximos 3 intervalos, los valores permanecen iguales, pero los intervalos cambian. Así que dejaremos nuestros puntos trazados, y solo esbozaremos el nuevo intervalo. El siguiente intervalo es de 1 negativo a 9. Decimos que el intervalo está abierto en 1 negativo porque 1 negativo no está en el intervalo, y cerrado en 9 porque 9 está en el intervalo. Entonces, usando puntos, tendríamos un punto abierto en 1 negativo, un punto cerrado en 9 positivo, y graficar entre los valores. Usando paréntesis y corchetes tendríamos un paréntesis redondeado aquí en negativo, un corchete aquí en 9, y luego grafica entre los dos valores. Así que ahora veremos los valores. X es igual a 0. Aquí, está en el intervalo. X es igual a 1 negativo ahora no está en el intervalo porque el punto final del negativo no está en el intervalo. X es igual a 4 negativo no está en el intervalo. X es igual a 7 es. X es igual a 9 porque el punto final está incluido. Y x es igual a 5 4 negativo no está en el intervalo. Está a la izquierda del negativo. El siguiente intervalo es x es mayor que negativo 4 y menor o igual que 7. El negativo 4 no está en el intervalo, por lo que el intervalo está abierto en el negativo 4. 7 está en el intervalo. Entonces el intervalo se cierra en positivo 7. Entonces, usando puntos, tendríamos un punto abierto en negativo 4, un punto cerrado en 7, y graficaremos entre los valores. Usando paréntesis y corchetes, tendríamos un paréntesis redondeado aquí en 4 negativos, un corchete aquí en 7, y graficamos entre los dos valores. X es igual a 0 en el intervalo. X es igual a 1 negativo en el intervalo. X es igual a 4 negativo no está en el intervalo porque el punto final no está incluido. X es igual a 7 está en el intervalo porque se incluye el punto final correcto. X es igual a 9 no está en el intervalo. Y x es igual a 5 4 negativo está en el intervalo. Nuestro último ejemplo tenemos el intervalo de infinito negativo a 7. Debido a que el paréntesis redondeado aquí, 7 no se incluye en el intervalo. Entonces, usando puntos, tendríamos un punto abierto en positivo 7 y luego graficamos a la izquierda acercándose al infinito negativo. Entonces, dado que 7 no está incluido, también podríamos graficar esto usando un paréntesis redondeado y un gráfico a la izquierda. X es igual a 0 en el intervalo. X es igual a 1 negativo en el intervalo. X es igual a 4 negativo está en el intervalo. X es igual a 7 no está en el intervalo porque este punto final no está incluido. X es igual a 9 no está en el intervalo. Y x es igual a 5 4 negativo está en el intervalo. Bien, eso lo hará para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.